nombre es Roxana Galvez, los saludo cordialmente. Estoy muy entusiasmada con este tema, tengo una gran convicción de las acciones de prevención. Sé que en todas las etapas, ¿cierto?, de los ciclos del proceso salud-enfermedad, hay acciones importantes de prevención que se pueden realizar. Así es que les quiero compartir hoy las estrategias para favorecer la salud mental de los adultos mayores. Bueno, como información relevante, yo sé que ustedes ya la han estudiado, pero no podemos olvidar que el envejecimiento no es sinónimo de enfermedad, ¿ya? Yo puedo llegar a tener un envejecimiento, por así decirlo, con un decline biológico, ¿cierto? Con algún tipo de minusvalía, dolores, pero no estar enfermo, ¿ya? No es sinónimo. Eh, Sabemos que en el organismo hay disminuciones de reservas funcionales, ¿cierto? Hay mayor labilidad sobre todo hay mayor labilidad ante situaciones de estrés. Y tenemos que tener presente que en este periodo del ciclo vital hay un incremento de la incidencia y severidad de las enfermedades. Esto es muy relevante tenerlo presente porque nosotros vamos a trabajar, ¿cierto?, con estrategias de afrontamiento. Y para ello tenemos que tener muy en cuenta, conocer a los adultos mayores y saber su vida, saber cómo han sido sus experiencias de éxito, cómo han sido sus aspectos cognitivos, no mirarlos nunca como que ellos no pueden afrontar, porque al contrario de nosotros, a lo mejor ellos han afrontado más cosas, muchas cosas y han salido exitosos de ellas. Y esto es muy bueno, yo digo que es como tener una mochila de cosas positivas así, un background que uno puede utilizar unas recetas, por último, unas recetas que uno puede utilizar en el futuro. ¿Cómo lo resolvió antes? ¿Cómo resolvió otros temas complejos? De alguna forma lo puede resolver ahora. Así que es muy importante tener conocimiento de los aspectos cognitivos de la personalidad y las estrategias de manejo de otros problemas. ¿Ya? Sabemos también que tenemos que tener presente que la minusvalía, los cambios físicos, ¿cierto? Los problemas económicos de jubilación, el sobrellevar los duelos de amigos y cercanos, influyen en el bienestar y el declive de la salud. Algo muy importante también que yo sé que debemos considerar con los adultos mayores es conocerlos y cómo fue su vida social, cómo fueron las relaciones con las personas, ¿cierto? ¿Qué estatus tenía en su vida? ¿En qué trabajó? ¿Qué papeles, qué roles desarrolló en su vida previa? Es muy importante conocerlos para poder realizar acciones en el futuro, ver sus gustos, cuáles eran sus actividades recreacionales. Es importante conocerlas para poder tener un plan, ¿cierto?, con ellos y y poder desarrollar acciones con ellos. Bueno, aquí está la noticia. No podemos catalogarlas de buena ni mala, pero es, ¿cierto? Y tenemos que afrontarla y tenerla muy presente. Desde el 19 de marzo, entonces, se suspendieron las visitas a los recintos de adultos mayores. ¿Ya? Por lo menos sabemos aquí, en la quinta región, que es algo conocido, sabemos que hay 35.000 adultos mayores en hogares de ancianos. Es una cifra no menor. Entonces, todos los cuidadores están ahí con un tremendo desafío, una tremenda oportunidad de hacer cosas, ¿ya? Temas importantes consideran en tiempos de contracción de red social, le digo yo, se contrae. Resulta que ya el adulto mayor, por razones lógicas y con evidencia, ha contraído su red social. O sea, ya no está trabajando, ya no está asistiendo no sé, a hacer trámites. Entonces hay un sinnúmero de actividades que hacen que el adulto mayor contraiga su red social. Imagínense, y más encima, esto. Yo digo siempre que el lenguaje constituye realidad, bueno, no lo digo yo, lo dicen muchas personas, y debemos repensar ya el concepto de distanciamiento físico, no distanciamiento social. Tenemos que tener presente que esto es un proceso que no se acaba, que las acciones van a tener que ser aprendidas ahora y ser continuas en el tiempo. Los efectos psicológicos no terminan con los confinamientos, ¿cierto?, con el aislamiento. Y algo muy importante,
que debemos saber y que las probabilidades de desarrollo de todas las manifestaciones psicológicas adversas van a ser mayores en los trabajadores del área de salud. Entonces aquí hay un dúo, ustedes saben que siempre hay un dúo cuidador adulto mayor, entonces las probabilidades son mayores y también hay que cuidar al cuidador, ¿cierto? Es relevante. Bueno, hablábamos que hay que conocer ciertos datos fisiológicos, psicológicos y sociales para poder avanzar. Aquí un dato muy concreto donde hablamos que debemos cuidar a estos grupos de riesgo, ¿cierto? Que es el adulto mayor. Resulta que en condiciones habituales de estrés, ¿cierto? Cuando hay que huir, cuando hay situaciones estresantes, liberamos cortisol, ¿cierto? De nuestras glándulas suprarrenales. Le cuento que el adulto mayor, por ser adulto mayor, libera mayor cantidad de cortisol. Entonces ya esto genera una respuesta al estrés más exacerbada. ¿Qué pasa entonces, cierto? ¿En qué escenario estamos? Estamos con un distanciamiento, estamos con nuestro cerebro estresado. Hay disminución de dopamina, ¿cierto? Nuestro neurotransmisor que nos ayuda con la recompensa, ¿cierto? Con el placer, y tenemos que escapar de este virus. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer adaptaciones a este distanciamiento físico y tenemos que buscar medidas para tener interacción social, ¿ya? Van a haber personas que a lo mejor no necesitan tanta interacción social, pero la evidencia dice que la mayoría sí, ¿ya? La mayoría sí, y vamos a compartir de ahí un listado de acciones para ejecutar. Tener siempre la convicción de que tenemos neuroplasticidad, ¿ya? Siempre, hasta altas edades, existe la posibilidad de como objetivo tener mejorar, ¿cierto? El procesamiento cognitivo y el estado funcional. Siempre vamos a poder mejorar el procesamiento cognitivo y nuestro estado funcional. Yo decía que esta gráfica debería ir para allí, arriba, optimista, siempre pensando que tenemos la capacidad de la neuroplasticidad. Bueno, entonces, como equipo sanitario debemos estar atentos a las señales de estrés. ¿Ya? Esto somos una sola persona, yo lo tengo aquí separado, pero para que no olvidemos tener en cuenta todas las señales de estrés. Ya las señales fisiológicas son las las que más alertan, ¿cierto? Pero tenemos que tenerlas todas presentes. Aquí la cefalea es un signo bien frecuente de estrés, ya la taquicardia, las náuseas, la fatiga, sensación de vacío en el estómago. El miedo y la ansiedad, esas sensaciones, ese desazón, ¿cierto? Inquieto, que no sé qué me pasa. Señales cognitivas, la hipervigilancia, ¿cierto? La confusión, los pensamientos intrusivos, que pienso y pienso lo mismo todo el minuto. La confusión es muy importante, ¿cierto? En el adulto mayor, porque nosotros, como personal sanitario, podemos conocer a los adultos mayores bien y decimos, oye, él estaba muy conectado, participaba de toda la actividad y resulta que está confundido. Aquí hay instrumentos de cribado para saber y aplicar por qué está, ¿cierto?, en estado de confusión. Y muchas veces puede ser alguna, no sé, es muy frecuente que tengan una infección urinaria, una infección gastrointestinal, y solo por el hecho de tener una infección, ellos presentan confusión, ¿cierto? Y se hace un examen de orina, se hace tratamiento y pasa. Entonces debemos estar muy atentos a las señales de estrés, ¿ya? Y el comportamiento, por ejemplo, cuando hay un hablar más acelerado, alterado, ¿cierto? Cuando hay una alteración y se pone a lo mejor un poquito violento, pero el personal sanitario debe estar preparado para eso, debe tener un entrenamiento. Bueno, yo les quiero compartir que hay un estudio bien fresco, ya realizado, bueno, difundido ahora en abril, donde la revista Lancet de Inglaterra revisó muchos estudios de otros confinamientos, ¿ya? Y vio cuál era el impacto psicológico de la pandemia. Esto corre para todos y por supuesto que para los adultos mayores también. Dice que revela que el aislamiento social, cuanto más se prolongue, peor será nuestro bienestar emocional, incrementará los casos de ansiedad y de estrés, ¿ya? Y estas son las manifestaciones emocionales que ellos vieron en otros confinamientos, ¿ya? Ansiedad,
sensación de frustración y aburrimiento, saturación, ¿cierto?, por abundancia de información y preocupación por los familiares y las consecuencias económicas. Esto es muy bueno ponerlo en palabras, porque de verdad que muchas veces vemos a las personas sin poder describir cuáles son sus manifestaciones emocionales. Entonces, al ya conocer, decir, ah, sí, en realidad lo que yo tengo es que ya no quiero escuchar más información, estoy saturada de saber, de escuchar esta información. O lo que le preocupa al adulto mayor, uchi, ¿cómo estará? Con mayor razón a ellos, ¿cierto? Que están con un aislamiento de verdad físico y social. Pudieran estarlo. Ojalá no. Y los trastornos emocionales que vio este estudio fue depresión, estrés, irritabilidad, insomnio, ¿cierto? Y síndrome de estrés postraumático. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Pudieran parecer de perogrullo estas recomendaciones generales, ¿ah? Pero yo creo que a veces por tan obvias que pudieran decir, oye, sí, comunicación clara desde las autoridades, por tan obvias, a veces se pasan. Entonces, ¿qué pasa? En los hogares de adultos mayores o en las familias que cuidan a adultos mayores, debe existir una comunicación clara. Y debe, bueno, no a lo mejor en la familia, digo yo, una reunión ampliada y orden, no, pero sí tener una conversación, al menos con alguna regularidad, y decirle, oye, esto está pasando. ¿Sabe quién? No sé, en los hogares de ancianos, bueno, la autoridad sanitaria dijo que por ahora no, pero nosotros vamos a consultar hasta cuándo, la fecha, no sé qué. ¿Me entienden? Comunicar. Las personas nos sentimos más tranquilas si alguien nos asegura los suministros básicos, ¿cierto? Si la autoridad nos dice, ¿saben qué? El agua y la luz no se va a cortar. No, no se va a cortar. Va a tener usted los suministros básicos, agua, luz, gas. Y hay una línea que nos da una tranquilidad. Entonces los adultos mayores es importante decirles lo que a ellos les preocupa. No sé, ¿sabe qué? Tranquilo a la persona, ¿cierto? Tranquilo porque tenemos fármaco para 3 meses, nos entregaron los remedios para 3 meses, tenemos pañales guardados, no sé, lo que ellos necesiten. Tenemos mascarilla, tenemos los suministros que se vayan a requerir. El estudio también eh, promueve que se realicen actividades significativas. Y eso va a ser individual, que lo que es significativo para mí a lo mejor no es tan significativo para el otro. Pero da ejemplos de actividades de colaboración, de ayuda. No sé, yo una vez visité un hogar de ancianos y de personas mayores, perdón, y algunas personas que estaban muy bien motrizmente colaboraban en la alimentación, ¿ya? Y preparaban alimentos, o sea, no sé, pues picaban porotos verdes, desgranaban porotos, arvejas, no sé qué, y para ellos era muy importante ayudar en las actividades de primera necesidad. Entonces, repensar eso. Yo sé que hoy día hay medidas de seguridad y la manipulación de los alimentos es relevante, yo lo sé, pero hay medidas que se pueden hacer con seguridad, no llegar y descartarlas así porque sí, y porque la ley y el protocolo lo dice. Es muy importante las conductas prosociales, comunicación frecuente con la familia, amigos cercanos, llamadas telefónicas, videollamadas por carta. Aquí es muy relevante porque de verdad que no todos los adultos mayores tienen un teléfono de última tecnología con la videollamada, ¿cierto? Con estas comunicaciones sincrónicas. Entonces, ya la carta es una alternativa. Obvio que hay que echarla en una bolsita, en una bolsa de plástico y limpiarla, porque ya como profesionales de la salud sabemos que el virus vive 10, 12 horas en el papel, entonces debemos protegerlo. Pero no porque, o fotos, ¿cierto? Mandarle fotos, unas palabras, si puede leer, ¿cierto? Preocuparnos de, bueno, siempre tenemos que tener presente el tema sensorial en el adulto mayor. Sabemos que muchas veces hay hipoacusia, sabemos que muchas veces necesitan lente, entonces si se le quebró los lentes, si se le quebraron los lentes, si le funciona el audífono, debemos estar atentos a eso, porque si ya hay situaciones de aislamiento y más encima está aislado por su vía sensorial, entonces no podemos olvidar eso. Y va a ser la forma de que se pueda sobrellevar y afrontar este distanciamiento.
Y reforzar la sensación de altruismo, la conducta prosocial. No sé, si tiene las condiciones, si puede barrer 2 metros del lugar desde donde esté, hay que dejarlo que haga, porque las conductas prosociales refuerzan esta sensación de altruismo y nosotros como seres humanos está demostrado que somos más felices cuando ayudamos que cuando recibimos ayuda. Bueno, aquí hay otras recomendaciones que son dadas por la guía RENAU, ¿cierto? Esto es una sigla en inglés de las enfermeras de Ontario, Canadá, que realizan guías de buenas prácticas, ¿ya? Ellas revisan mucha literatura y dan recomendaciones eh, que nos ayudan a utilizarlas, ¿ya? Tienen mucha evidencia. El realizar ejercicio refiere que aumenta las endorfinas, ¿cierto? Las endorfinas son nuestras proteínas, ¿cierto? Que ayudan a toda esta sensación, dice que son opioides, ¿cierto? Que formamos, que nosotros como organismos las formamos, las autoformamos, ¿ya? Y, y ayudan al bienestar, a sentirnos mejor, ¿ya? Tiene demasiada evidencia el realizar ejercicio, todos lo deberíamos realizar. Entonces, y el adulto mayor con mayor razón, ¿ya? Hay que planificar dentro del día de la semana actividades de ejercicio, ¿ya? Esto, cómo convencernos que es tan vital, ¿ya? Y en la medida que nos compensamos y descubramos que promueve la liberación de endorfinas, hay mayor oxigenación cerebral, hay mayor bienestar, vamos a tomarlo como un hábito y no lo podemos dejar de hacer. La musicoterapia produce mucha alegría individual y grupal. Aquí debe, o grupal, ¿cierto? Hay unas personas que tienen distintos gustos musicales, pero está muy recomendado. Las intervenciones sensoriales, los masajes, ¿cierto? Si hay un buen lavado de manos, si no tenemos contagio, las personas que cuidan pueden hacer un masaje, ¿cierto? A los adultos mayores, en sus manos, en sus pies, son muy, muy bien agradecidos, ¿cierto? El ser humano agradece, nuestro cuerpo agradece el masaje. Las actividades grupales, ¿ya? La lota, el dominó, los naipes. Esto es muy bien recibido por los seres humanos, ¿ya? Es importante que se puedan organizar, dar espacio para esta actividad recreativa, ¿ya? También está revisado en múltiples estudios, entonces tiene mucha evidencia. La estimulación cognitiva también es una recomendación y tiene una observación, así dice que no genere ansiedad. O sea, si yo le voy a hacer una sopa de letra, un sudoku y empiezo como a sufrir en la estimulación cognitiva, no. Aquí los terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Los equipos, los profesores tienen mucha experiencia en hacer estimulación cognitiva. Entonces tenemos que hacer trabajo interdisciplinario para conocer y ayudar a los adultos mayores. Estas recomendaciones las dejé en la bibliografía para que las revisen, están muy, muy buenas. Entonces, aquí hay acciones que yo quiero que revisemos todos, ¿cierto? Revisar los reguladores del tono emocional, ¿ya? No sé, así como yo muchas veces tengo, no sé, un golpe, yo sé que me golpeé, es bien concreto, siempre tengo un hematoma, yo sé que tengo que poner frío, ¿cierto? Y hay el frío local, y hay una disminución de la, ¿cierto? De toda la capilaridad y del tema del hematoma, y ¿cierto? Se mejora, se baja el dolor, se baja la inflamación, ¿ya? Esto es lo mismo, ya a lo mejor puede ser un poco abstracto, pero nosotros tenemos que conectarlo como algo que tiene evidencia, ¿cierto?, neurofisiológica. Debemos tener buena higiene del sueño, promover en la persona mayor que tenga una higiene del sueño, revisar si la almohada ya no le sirve, revisar la temperatura de la habitación, revisar si ya la sábana, no sé qué, si está muy liviana, si tiene mucho frío, si tiene mucho calor, el pijama, tiene muchos detalles que debemos considerar, porque de repente es algo tan, no sé, los vecinos están metiendo bulla, o sea, hay una
ruido, mucho ruido a esa hora. Hay alguien que empieza a trabajar. Siempre hay acciones que se pueden realizar para tener una buena higiene del sueño, porque es un regulador del tono emocional. En la medida que yo duerma bien, yo voy a estar emocionalmente mejor. La alimentación es un punto muy importante, es tiempo, no es tiempo de poner a dieta y estricto para nadie, pero es tiempo de comer saludable. La hidratación es algo que siempre olvidamos, ¿ya? Somos 60% agua, el adulto, la persona mayor es también 60% agua, requiere hidratación. Entonces, hay algo que se promueve que tiene mucha evidencia, ¿ya? Que es los ejercicios de respiración previo a dormir. Esta relajación es necesaria. Esto permitirá que la corteza frontal y el complejo amigdaloide, donde está toda nuestra aceptación de emocionalidad, ¿cierto? Disminuyan la actividad de este eje hipotálamo hipofisiario, ¿cierto? Y controlemos nuestra respuesta al estrés, ¿ya? Esto es algo que debemos convencernos de que es útil para tener una buena higiene del sueño. Toda esta actividad de relajación la necesitamos, así como necesitamos eh, comer, hidratarnos, hacer ejercicio, necesitamos nosotros y el adulto mayor necesita tener alguna actividad de relajación, ¿ya? Las actividades de recreación también son muy buenas porque también favorecen la formación de endorfinas, entonces nos dan felicidad. El compromiso con el autocuidado. Yo siempre les digo a los equipos que a veces como nos desinflamos, así como, oh, ya no tengo ganas, no sé qué, pero debemos tener como designar un grillo, digo yo, un grillo motivado que diga, ya, ¿te preocupaste de hacer el ejercicio de relajación antes de dormir? ¿Cómo está la actividad física que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Algo que te guste, un baile, ¿cierto? Recordar, en los equipos de salud muchas veces tenemos que tener retroalimentaciones positivas, ¿cierto? Alguien que diga, te felicito, te estás tomando agua, ya, vamos que se puede, yo también voy a tomar agua. Entonces, comprometernos con el autocuidado y con el cuidado del adulto mayor en relación a la higiene del sueño, la actividad física, los ejercicios de respiración, eh, actividades recreativas, la estimulación cognitiva, una dieta saludable y favorecer la hidratación, ¿ya? Entonces, esto es un compromiso del autocuidado. Habían muchos estudios previos que hablaban de que el adulto mayor necesitaba, no sé, solo actividad aeróbica, actividad en piscina para que no tuviera impacto, cosa que no existen piscinas por todos lados. Y resulta que hoy día hay mucha evidencia en el área de la actividad física que se necesitan hacer ejercicios de fuerza, mover. O sea, yo no voy a poner a hacer flexiones de brazo a un adulto mayor, por supuesto que no, pero puedo ponerlo en la pared, a movilizar, ¿cierto? A que haga un poco de fuerza, ¿ya? El músculo, esto también tiene evidencia, el músculo favorece también toda esta oxigenación y esta sensación de bienestar. Aquí hay algo importante que un profesor de neurobiología lo comparte, Alexis Dañino, y habla de que debemos tener recuerdos positivos, ¿ya? Dice que cuando evocamos las memorias autobiográficas en nuestro cerebro, se activan áreas relacionadas con el control de las emociones y el estrés, como el complejo amigdaloide, ¿cierto? La amígdala que veíamos. Es como si nuestro cerebro viviera las mismas interacciones sociales que evocan en una memoria autobiográfica. Entonces, en los hogares, ¿cierto?, de adultos mayores o en la familia, tenemos que instaurar la reunión de contar historias, ¿cierto? Contar historias propias gratificantes. Y esto nos va a ayudar, ¿cierto? Porque todos tenemos memorias autobiográficas y podemos recordar cosas positivas de nuestra vida como experiencias de éxito. Aquí les comparto la bibliografía, estas las recomendaciones de la RENAO, ¿cierto? El profesor Alexis Dañino, que comparte su tema del estrés, la información del MinSal. Hoy día hay una actualización del manual de geriatría, dice para médicos, pero es totalmente amigable para todo el equipo de profesionales. Y el estudio de la revista Lancet, que me pareció muy interesante porque está actual y habla de la experiencia de otros confinamientos. Bueno, les doy muchas gracias por su atención, me despido
y espero que en algún minuto, no sé, podamos conversar. Si hay alguna duda, está mi correo y mi correo es roxana.galvez@v.cl y siempre podemos retroalimentarnos positivamente para autocuidarnos y cuidar a los adultos mayores.